eso eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy buenas tardes, aquí comienza el programa Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente y esto es Radio Morenita del Valle, transmitiendo en el 104.5 desde la ciudad de Concepción, en Tucumán, Argentina. En el día de hoy traigo un título que se dice El valor de la palabra y la recompensa a la humildad. Nombre salido de la lectura y reflexión del Evangelio del día lunes 7 del día del 2024. Bueno, le paso a leer la reflexión a través de la cual elegí este título y tiene que ver con, primero, la primera lectura de Zacarías 2, 14, 17. Entrada triunfal del Señor en Sión. Mucho nos callaremos y aprenderemos de una manera nueva y seremos una nueva nación, la nación del Señor. Salmo
1:46-55. La humildad será recompensada, como a María el Señor hará grandes cosas por ellos. El Evangelio de Lucas 1:26-38, el anuncio del nacimiento de Jesús. El mensajero pronuncia palabras únicas que solo María, en toda su santidad, podrá reconocer para dar el sí al Señor. Justamente sobre el anuncio del nacimiento a María y a Zacarías, he elegido el texto para el título de hoy, para el cual he elegido 2 páginas referente a los 2 temas de Zacarías y la Anunciación, para poder ir desglosando todo esto que les vengo a anunciar. Antes les voy a leer un resumen de lo que les voy a anunciar. Zacarías, Elizabeth, la tribu de Leví, Juan el Bautista, la Virgen María y el nacimiento del niño son la prueba más contundente del valor de la palabra expresada por alguien, en este caso Dios, para cumplir su promesa en beneficio de la humanidad. Dios recompensa la humildad de sus servidores, haciéndolos parte importante en el plan de salvación. El Espíritu Santo puede darnos la fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles. Otra palabra clave: el Señor Dios le dará el trono de David. María provenía de una familia honorable de creyentes y estaba formada en las Escrituras. Por eso no dudó de todo lo que le dijo el ángel. La señal del arcángel Gabriel: nada hay imposible para Dios, es la señal que le envió tanto a Zacarías como a la Virgen. La prueba de la virginidad de María será la resurrección de Cristo. Los 3 cantos que fueron usados en las primeras canciones de la Navidad son dichas por Elizabeth, por María y por Zacarías. El poderoso hizo proezas con su brazo. En Isaías 53:1, el profeta dijo: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Son las reflexiones que les voy a ir señalando en la medida que les vaya leyendo los textos que elegí para poder aclarar esta conversación. En primer lugar, quería destacar personajes que voy a nombrar aquí en la lectura, y que se refiere a Leví. Un personaje clave en la Biblia, desempeñó un papel significativo en la tradición religiosa de Israel. Fue uno de los hijos de Jacob y Lea, y su tribu, la tribu de Leví, se destacó por su papel como sacerdotes y asistentes en el templo. A lo largo de la historia bíblica, la influencia de Leví y su legado han dejado una huella duradera en la fe y en las prácticas religiosas de Israel. Y en otro aspecto aparece la palabra Sión, que nosotros muchas veces la escuchamos en las lecturas del Evangelio o de las lecturas mismas, y quería aclarar, de qué se trata. Este nombre significa hito, señal, un lugar encumbrado y visible. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme la Biblia progresa, la palabra Sión tiene una transición de referirse primariamente a una ciudad física a un significado más espiritual.
Bueno, aclarado los dos puntos que van a aparecer en la lectura de hoy, pasamos a las lecturas de las páginas que les he elegido. En Lucas 1:5-35 dice: Gabriel apareció a Zacarías para predecir el nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Dios intervino después de 400 años de silencio. Cronológicamente, Lucas comenzó el Nuevo Testamento. En su relato retrocedió hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel Gabriel apareció al padre de Juan, que servía en el templo, los padres de Juan eran Zacarías y Elisabet. Zacarías significaba Dios recuerda y Elisabet su juramento. Uniendo los términos tenemos la frase Dios recuerda su juramento. Cuando pronunció Dios un juramento, en el Salmo 89, 34, 37 registra tal ocasión y dice así: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios pronunció el juramento ante David de que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. Cristo era ese descendiente. Dios recordó su juramento. Dios estaba listo para irrumpir en la historia humana después de 400 años de silencio. Observemos que las Escrituras dicen que tanto Zacarías como Elisabet eran juntos. ¿En qué sentido? Porque reconocieron que eran pecadores y trajeron los sacrificios necesarios. Leamos en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Su vida confirmaba su salvación. Sin embargo, había una tragedia en sus vidas porque no tenían hijos. No nos olvidemos que en la época, las personas que no tenían hijos o eran estériles eran consideradas impuras y por lo tanto eran repudiadas y marginadas en las sociedades. Y ellos, a pesar de todo eso, tenían esperanza en Dios y creían en Dios y eran hombres de mucha fe. Ni siquiera tenían al Espíritu Santo. Ellos creían en las Escrituras y creían en las promesas, creían en la palabra de Dios. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aquí vemos a una pareja de ancianos sin hijos, lo cual era una desgracia para una mujer hebrea. Era el triste caso de Elisabet y Zacarías, perteneciente a la tribu de Leví. Servía en el templo. Aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Zacarías estaba ejerciendo su servicio en el altar de oro, el lugar reservado para la oración. Era el momento del sacrificio de la tarde, y en esta parte de la ceremonia colocaba el incienso sobre el altar.
De repente apareció un ángel. Si alguna vez vieses un ángel, ¿qué harías? ¿Tu reacción sería la misma que la de aquel hombre? ¿Quedarías sobrecogido por el temor? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Textualmente, el ángel le estaba anunciando, ojo con esta palabra, le estaba anunciando de que iba a ser padre y que ya Elizabeth estaba encinta y que iba a nacer un hijo que se iba a llamar Juan. Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo. Ellos pedían por un hijo. A pesar de su avanzada edad, creían en Dios. Y como todo ser humano, tenemos miedo de muchas veces de lo que oramos. Muchas veces decimos: no, el Señor no nos va a escuchar. Pero lo mismo, tenemos esa fe en nuestro corazón y lo hacemos. Muchos matrimonios estarían orando por un hijo. ¿Cómo sabemos que esta pareja estaba orando por un hijo? Porque el ángel le dijo: tu oración ha sido escuchada. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Otro anuncio era ese, que no iba a ser un alcohólico en ningún momento de su vida, y su misión iba a ser algo mucho más grande que la de dedicarte a beber alcohol, por ejemplo. El hijo de Zacarías y Elizabeth iba a ser un nazareno. Una de las cosas que un nazareno había prometido era no beber licores ni vino. Él encontraría su alegría en el Espíritu Santo y en Dios. Por tal motivo, San Pablo escribió: no os emborrachéis, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo. Convendría que aquellos que buscan su desahogo en el alcohol, pensando que por ello van a lograr calmar las inquietudes o penas de su vida, recordasen que el Espíritu Santo puede darnos la fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles. Realmente cada día vemos casos que nos demuestran que el alcoholismo no aporta ninguna solución, sino que crea grandes problemas de salud y psicológicos, familiares, sociales, constituyendo un camino de difícil retorno. Continuemos leyendo los versículos 16 y 17. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, se refería a Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Tenía una misión obvia: preparar al pueblo del Señor para la venida del Salvador. Esa era la gran misión de Juan. Tenemos que entender, hablando con rectitud, por supuesto, tenemos que entender con claridad que aunque Juan Bautista actuará con el espíritu y el poder de Elías, no era Elías. Él reconciliaría a los padres con los hijos. Juan iba a unir ambas generaciones, a eso se refiere. El problema actual no es tanta la distancia generacional entre adultos y jóvenes, sino más bien la distancia que existe entre los adultos y Dios. Si los adultos tuviesen una relación personal con Dios, no existiría el problema de comunicación que se presenta entre ellos y la generación joven. Eso está claro. Que muchos padres
no acudimos a Dios, entonces ¿cómo vamos a poder comunicar a Dios a nuestros hijos? Nuestro relato continúa diciendo: Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No puedo menos que sonreír ante estas palabras. Muchísima gente no encuentra sentido del humor en la Biblia, pero yo creo que lo hay, y aquí tenemos un ejemplo. Vemos a un hombre, un sacerdote, que se había dirigido a Dios fervientemente en oración. Muchas veces ante aquel altar de oro del incienso le habría dicho: oh Dios, concédeme un hijo. Pero ahora, cuando el ángel Gabriel le dijo: tu mujer dará a luz un hijo, Zacarías respondió: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Sin embargo, él había estado orando por un hijo. La verdad que aquí no aclara en qué momento de su vida Zacarías estaba orando por un hijo. Pero no vamos a tratar de entender en eso, sino más bien al objetivo de nuestro Señor de decirle que había escuchado su oración. ¿Has orado alguna vez de esa manera? Pregunta el Evangelio. Quiero decir, si le has pedido a Dios, pero realmente no has creído que Él te lo conceda. Ese es uno de los motivos por los que no recibimos respuesta a nuestras oraciones muchas veces. No tenemos fe en lo absoluto. Aquel hombre, Zacarías, era bastante humano, y no puedo evitar sonreír, se debe a que algunas veces yo oro a Dios de esa manera, con la misma actitud interior que Zacarías. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias, le decía el ángel. La palabra de Dios tiene en sí misma el sello de Dios. El sello de Dios en este caso era el arcángel Gabriel. La palabra de Dios tiene autoridad. Lo que yo diga puede no tener importancia, pero lo que la palabra de Dios afirma sí la tiene. Y Dios nos habla por medio de su palabra. Está más claro que el agua esto. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Zacarías, que había sido conversador, quedaría mudo por un tiempo. Estamos hablando del tiempo en que dura el embarazo de la mujer. La incredulidad es siempre muda. Estoy de acuerdo con eso. Hay muchos que están constantemente expresando con gran abundancia de vocabulario su incredulidad. Más bien creo que merece la pena escuchar a quienes creen en Dios, a quienes tienen fe, porque verdaderamente tienen algo que decir. Nunca nos olvidemos de estas palabras. Más bien creo que merece la pena escuchar a quienes creen en Dios, a quienes tienen fe, porque verdaderamente tienen algo que decir. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar porque estaba mudo. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo. Este pasaje también nos deja una conclusión irónica. Después de 400 años, Dios irrumpe nuevamente en los asuntos de la raza humana, pero precisamente el hombre con quien se comunica no cree en Él y entonces queda mudo. ¿Y cómo hacer entender a aquella gente que había visto a un ángel y que ahora no podía hablar? Imaginémonos
la variedad de gestos y movimientos de Zacarías habrá utilizado para dar a conocer el mensaje que había recibido. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Bueno, acá viene la explicación a cumplido los días del ministerio. En esa época del rey David, el rey David hizo arreglo para que los sacerdotes del templo sirviesen durante un determinado periodo de tiempo y después disfrutasen de un tiempo de vacaciones, momento en el cual otros sacerdotes vendrían a continuar con el servicio. Esto deja claro en el momento en que Zacarías se encontraba prestando servicio y le había tocado en el turno de él exponer el incienso en el altar de oro. Eso es lo que sucedió a Zacarías, pero él tuvo que terminar su periodo de servicio sin poder hablar. Cuando le llegó su periodo de vacaciones, tuvo que continuar con su obligada tranquilidad. O sea, volvamos aquí, dice, tuvo que terminar su periodo de servicio sin poder hablar. Eso da la pauta de que después de exponer el incienso, le hablaban a la comunidad. Pero él, en cambio, estaba mudo y no pudo decirle nada a la gente. ¿Cuánto le hubiese querido decir a la gente que había visto un ángel y que le había dicho que su esposa estaba embarazada? Después de aquellos días, su mujer Elizabeth quedó embarazada y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza ante la gente. Ahí está explicado cómo ellos se sentían por no tener hijo o por no poder tener una familia, cómo se sentían de marginados y repudiados por la sociedad y cuánto alivio sentían en su alma poder estar en esta situación. Es más, a la edad que ellos estaban, era muy claro, era muy evidente de que eso era un milagro. Esta fue una situación interesante. Zacarías no podía hablar y Elizabeth, por su condición, permaneció recluida durante varios meses, así que ella era la única que podía expresar su alegría por la llegada de un hijo. Bueno, ahora pasamos a la parte de la anunciación a María. Queda claro el valor, queda claro en este párrafo que leímos el título al día de hoy sobre el valor de la palabra y la recompensa a la humildad. Dios había recompensado a estos dos seres humildes, creyentes y esperanzados en las promesas de nuestro Dios, de que en algún día se le iba a cumplir lo que ellos querían, lo que les había sido profetizado en la Biblia, no lo que ellos le pedían. Muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y a veces no están los planes de Dios. Lo que nosotros le pedimos muchas veces no están los planes de Dios. Pero en este caso, lo que ellos pedían sí estaban los planes de Dios. Y más, había sido profetizado por el profeta Elías. Ahora pasamos a la anunciación. Nos trasladamos pues de Jerusalén a Nazaret para presenciar la escena que transcurrió 6 meses después de que el ángel apareciese a Zacarías. Ahora iba a aparecer a la Virgen María. Siempre ha habido y habrá personas que niegan todo hecho sobrenatural relatado en la Biblia, y entre tales hechos que consideran biológicamente imposible se encuentra el nacimiento virginal de Cristo. Quiero hacer una aclaración, y sobre todo a los médicos que se
resguarden en la ciencia para poder dar explicación a todo lo que acontece con la parte, digamos, natural de las personas. Pero las Sagradas Escrituras afirman categóricamente que Jesús nació de una virgen. Y además de la autoridad de la palabra de Dios ya suficiente en sí misma, debemos tener en cuenta que este relato fue redactado por un médico cuya formación científica fue compatible con su fe. Aquí está la parte donde hace un tiempo expliqué cuando hay que dar fundamentos de la fe, demostrado al recibir la revelación de Dios y transmitirla para que todos sus lectores la creyesen por medio de la narración más extensa del nacimiento de Cristo que se encuentra en los evangelios. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Por parte de algunas personas hay una tendencia a quitar importancia al papel desempeñado por la Virgen María. Este versículo nos dice que ella fue muy favorecida. Favorecida, llena de gracia. Y llena de gracia significa siempre llena de gracia, nunca bajo los efectos del pecado. Pero también quiero añadir a continuación que fue bendecida entre las mujeres y no sobre las mujeres. No fue elevada por encima de las mujeres, pero sí elevó la maternidad a un nivel superior. Es tan fácil decir, pensando en el jardín del Edén, en el Génesis, que una mujer trajo el pecado al mundo. Pero recordemos que fue una mujer, no un hombre, quien trajo el Salvador al mundo. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? María quedó preocupada por las palabras del ángel. Cuando lo sobrenatural se pone en contacto con lo natural, siempre crea temor, en este caso entre el ángel y María, y se preguntó qué significaba aquel extraño saludo. Escuchemos la respuesta del ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. He aquí leemos una de las palabras clave que dice: el Señor Dios le dará el trono de David. Una de las cuantas palabras en clave que el ángel le dijo tanto a Zacarías como a María. Tanto a Zacarías como a María el ángel le dijo: porque no hay nada imposible para el poderoso. Evidentemente fue aquella una respuesta clara y no daba lugar a duda ni a interpretarla mal. El pasaje es algo que todos los humanos nos preguntamos. ¿Por qué María dio el sí? ¿Qué es lo que María juzgó para decir rápidamente que sí? Y pues es claro, ya lo dije en un momento, que cuando alguien está lleno de Espíritu Santo, puedes sortear hasta la situación circunstancial más difícil, y tan rápido que María dijo que sí, porque fue reconociendo cada una de las palabras del ángel, porque no nos olvidemos que María pertenecía a una familia honorable
Estamos hablando de Joaquín y Ana, de dos creyentes que también en las mismas condiciones que Zacarías y Elizabeth, eran de avanzada edad y también tuvieron bajo la gracia de Dios y les nació esta hija. Y le nació el estudio de las Escrituras. Porque María reconocía cada una de las palabras que el ángel le decía. Por eso no dudó en decir que sí. Aparentemente los lectores originales de estas palabras, así como los demás autores del Evangelio y el resto de los escritores del Nuevo Testamento, también interpretaron literalmente el escrito del evangelista Lucas. Escuchemos ahora la respuesta de la Virgen María. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vemos que María fue la primera en poner en duda la manera en que tendría lugar el nacimiento virginal. Con una pregunta: ¿cómo puede suceder esto? Es importante destacar que ella no dudó de lo que dijo el ángel, sino quería saber cómo se realizaría tal acontecimiento. Justamente porque estaba en una situación, en medio de una situación natural, sobrenatural. Era indudablemente una buena pregunta de María, y el escritor Lucas citó la respuesta del arcángel Gabriel para darnos la respuesta. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea, que ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. En el libro de Levítico se nos decía que el nacimiento de un hijo causaba a la mujer un estado espiritual de impureza por haber traído un pecador al mundo. A María, el mensajero divino, le dijo que ella no estaba trayendo un pecador al mundo, porque el ser que nacería era santo. La unión normal entre un hombre y una mujer puede solo dar vida a un niño que al crecer evidenciará tener una naturaleza pecaminosa. El medio del nacimiento virginal era la única manera por la cual Dios podía introducir a un ser santo en la familia humana. En verdad, el hijo de María sería diferente porque nacería de una virgen, pues puedes negar el nacimiento virginal. Si eres un no creyente, comprendo que lo niegues. Si me escribieras para decirme que no eres cristiano, pero que lo crees, yo estaría tremendamente sorprendido, porque es comprensible que si no eres cristiano no lo creas. Sin embargo, no podrías decir que la Biblia no enseña el nacimiento virginal, porque sin duda alguna lo hace. ¿Sabes por qué el niño iba a ser llamado Hijo de Dios? Porque es el Hijo de Dios. Recordemos que el médico, ahí aclara bien, Lucas, enfocó el planteamiento de su evangelio desde un punto de vista científico como médico e historiador que era. En nuestro programa anterior, al considerar el prólogo de este libro, decíamos que el autor examinó cuidadosamente el documento relacionado con Jesús y Lucas llegó a la misma conclusión que Juan expresó al escribir su propio evangelio, aunque los procedimientos técnicos empleados eran diferentes, pero el evangelista Lucas utilizó un lenguaje claro y sencillo para comunicarnos el resultado de su investigación con el objeto que todos pudieran entenderlo. Finalmente, la respuesta del ángel destacaba un detalle de máxima importancia. El mensajero afirmó que el Espíritu Santo, de una forma creadora,
haría que Jesús fuera físicamente concebido. Esta concepción milagrosa y el mencionado nacimiento virginal de Cristo eran necesarios también por su carácter divino, es decir, por su deidad y por su preexistencia. Ya lo habría anunciado el profeta Isaías cuando dijo que el Señor nos daría una señal, que la Virgen daría a luz y tendría un hijo cuyo nombre sería Emmanuel. Emmanuel en hebreo quiere decir Dios está con nosotros. Bueno, hasta aquí le hemos leído el anuncio tanto a Zacarías como a la Virgen y hemos tratado de respaldar lo que leímos con el título del día de hoy: el valor de la palabra y la recompensa a la humildad. Por un lado, el valor de la palabra de Dios, y por otro lado, la recompensa a la humildad de algunos seres. En este caso, al matrimonio de Zacarías y Elizabeth, y el matrimonio de Joaquín y Ana. En última instancia, a lo que viene a darle sentido a todo y respaldo a la palabra de Dios es el nacimiento del Hijo a través de un ser humano. Y aclara que no podría nacer un santo si no era a través de alguien puro como la Virgen María. Por eso Dios elige muy bien en la figura de la Virgen María alguien llena de gracia, antes, ahora y después, para poder elegirla como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí hacemos una pequeña pausita y luego retornamos. Desde
aquí después de una pequeña pausita. Quiero continuar leyéndole un poco para aclarar este concepto de la palabra, del valor de la palabra y la recompensa a la humildad, con otras frases que el ángel le expresó a María. Y le dijo: y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Igual que a Zacarías, a María se le dio una señal. El nacimiento de Juan el Bautista también fue milagroso, pero no fue un nacimiento virginal. La frase del ángel "nada hay imposible para Dios" es muy apropiada y expresa una verdad a la que necesitamos aferrarnos en estos días. Sin embargo, quiero enfatizar que algunos han distorsionado el significado de esta afirmación. No hay nada imposible para Dios cuando Él ha determinado hacer algo. Pero Él no necesariamente hará lo imposible que le pidamos. Eso es lo que aclaré hace un rato. Nada que no esté en el plan de salvación, Dios concederá a los seres humanos. O sea que no podemos nosotros pedirle deliberadamente cosas imposibles a Dios. Muchos utilizan este versículo como un lema para encubrir el hecho de sus propios deseos egoístas. Es cierto que no hay nada imposible para Dios, pero también lo es el que hay cosas imposibles para ti y para mí. Dios puede hacer cualquier cosa que Él se haya propuesto llevar a cabo, pero ello no quiere decir que Él haga cualquier cosa que los creyentes le piden que realice, porque algunas cosas no están incluidas en sus planes. Pongamos esta gran frase del ángel en su debida perspectiva antes de hacer o decir todo aquello que ponga a Dios en ridículo y perjudique la causa de Jesucristo en vez de favorecerla. Ahora vemos la respuesta de la Virgen María al arcángel. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No nos olvidemos del momento que le tocó pasar a María, un momento difícil, una circunstancia muy difícil en su vida y a la cual tuvo que responder inmediatamente. Tuvo la libertad de poder responder. No había condiciones de parte del ángel para que María le respondiera. Solamente entregó su mensaje, como le dije, con puntos de señal que María podía reconocer en la santidad del pedido que le venía a traer el ángel. María aceptó participar en el subsecuente nacimiento de su hijo, al sujetarse al plan divino. Cuando pensemos en el sí de María, pensemos en el sí de muchas madres, sobre todo madres solteras, que le ha tocado el difícil decisión de poder decidir si traía o no traía un hijo al mundo. Pensemos en las madres solteras. En ese momento María era una madre soltera. Este versículo revela la sumisión de María a la voluntad de Dios. Había muchas cosas que tal vez no entendía por lo que dijimos, el encuentro de lo natural y de lo sobrenatural. Si a Zacarías lo perturbó, a María también. A partir del nacimiento de Jesús sería como si una nube descendiese
sobre su vida hasta que su Hijo regrese de los muertos. Hay que destacar que la resurrección de Jesús probaría la realidad de su nacimiento virginal. Este podría ser puesto en duda hasta entonces. No se puede negar el nacimiento virginal y al mismo tiempo creer en la resurrección y viceversa. El nacimiento virginal y la resurrección son dos verdades históricas que van estrechamente vinculadas entre sí. O se mantienen las dos o ambas se derrumban. Antes de terminar, quiero destacar que del anuncio del ángel Gabriel y del encuentro de María y Elizabeth, nacieron las tres primeras canciones que fueron usadas en las primeras canciones de la Navidad, que fueron el primer canto, el canto de Elizabeth, y el primer canto que dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es la primera canción, la canción de Elizabeth. Elizabeth era muy creyente y tenía esperanza de ser parte del plan de salvación, y Dios obviamente se la concedió. María y Zacarías eran dos personas justas y creyentes y sobre todo humildes. La segunda canción le pertenece a María y dice: engrandece mi alma al Señor. En muchas partes aparece: canta mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, se regocija, dice, regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María ahí es consciente de la situación que le está tocando vivir y, llena de gracia, pronuncia esta canción, la segunda canción. Y la última canción la recita el mismo Zacarías, y dice: porque nuestro Señor en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para iluminar a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por un camino de paz. Son las tres canciones que nacieron de la anunciación tanto a Zacarías como a María. Bueno, con esto yo me despido con este título del día de hoy: el valor de la palabra y la recompensa a los humildes, a la humildad. Yo los saludo en Cristo María Santísima. Esto es Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente, saliendo por Radio Morenita del Valle en 104.5 desde Concepción, en Tucumán, Argentina. Será hasta el próximo sábado, domingo, si Dios quiere. A mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes.
he preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí.